Es un gozo reunirnos un domingo más. Siempre nos sentimos alegres. Una porque venimos a adorar y alabar a nuestro Dios, y otra porque podemos mirarnos, saludarnos, darnos un saludo, ¿no? Antes era un abrazo, ahora quizá una topadita de manos, pero eso nos llena de alegría, y creo que eso hace la diferencia de cuando estuvimos haciendo los cultos vía online. Nos hacía falta eso, el de podernos, de sentir por lo menos de ese calorcito humano de hermanos. Es algo lindo. Y pues en un inicio los chicos de música habían decidido que no iban a transmitir más. Sin embargo, sabemos que hay muchas personas que todavía nos siguen, y no solamente aquí, sino en otras partes, que están interesados en compartir con nosotros este tiempo especial. Así es que por eso es que ellos siguen transmitiendo. En esta mañana vamos otra vez a continuar con el estudio de la primera carta de Pedro. Y durante el mes de septiembre hemos hecho un paréntesis a esta carta. Bueno, al mes de septiembre se lo ha designado como el mes de la Biblia, obviamente que es el deseo de que las personas tomen interés en leer la Biblia, ¿no es cierto? Y aún nosotros como cristianos. Y aprovechando que es el mes de la Biblia, pues se ha hablado temas relacionados con la Biblia. Y damos gracias a Dios por el pastor Iván, pastor Domingo, nuestro hermano Roberto Insuasti, que prepararon estos preciosos mensajes, que expusieron estos mensajes para la iglesia. Ahora, una cosa que quiero que tomemos en cuenta es que cuando nosotros estudiamos la Biblia, lo podemos hacer de una manera temática, como en el caso de las Escrituras, ¿no es cierto? Se toparon temas relacionados con la Biblia, y cuando estudiamos o predicamos de manera temática podemos topar diferentes temas. Podemos tomar temas relacionados a la familia, temas que tienen que ver con los últimos tiempos, la venida de Cristo, temas sobre la salvación y cuantos otros temas, porque la Biblia tiene mucho que decirnos acerca de esto. Pero en el caso que nos compete ahora, también la Biblia se puede estudiar de una manera expositiva, por libros. Y eso es lo que estamos haciendo al estudiar la primera carta de Pedro. Estamos estudiando de una manera expositiva. Y una de las ventajas de estudiar de una manera expositiva es que el libro que se escoge tiene muchos temas. Y conforme se va avanzando en el estudio del libro, se va avanzando en diferentes temas que el libro presenta, ¿no es cierto? Como hemos visto en la carta de Pedro, hemos topado a temas relacionados con la salvación. Pedro también topa temas relacionados con la segunda venida de Cristo, pero principalmente acerca del sufrimiento de los cristianos. ¿Y qué les parece si hacemos un resumen para otra vez coger el hilo de lo que hemos estado estudiando, de lo que nos habla la primera carta de Pedro? Bueno, sabemos de plano que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a un grupo de iglesias que estaban sufriendo algún tipo de persecución, algún tipo de rechazo por ser cristianos, y Pedro les recuerda a ellos que ellos pueden tener esperanza en medio del sufrimiento, porque ellos han nacido a una esperanza viva por medio de la resurrección y el poder de Dios, por la resurrección de Jesús y el poder de Dios. Ahora les dice Pedro, ustedes son parte de una nueva familia. Ahora ustedes tienen una nueva identidad, son un pueblo escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y tienen una nueva misión. ¿Y cuál era la misión que ellos tenían? Pedro les dice: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, la misión de estos hermanos era anunciar al mundo como testimonio vivo
la gracia y el amor de Dios al mundo. Aún a esas personas que estaban causándoles daño. ¿Y sabe qué? Esa misma misión se extiende ahora a nosotros, porque también nosotros somos un pueblo especial, somos una parte de la familia de Dios y somos llamados también a demostrar al mundo la gracia y el amor de Dios. ¿Cómo van a conocer ellos? A través de nosotros. Y alguien solía decir que ¿cuáles son las manos de Dios? Son las manos de sus hijos. ¿Cuáles son los pies de Dios? La boca de Dios son nuestras bocas, nuestras manos, nuestros pies, porque Dios quiere que a través de nosotros el mundo conozca el amor y la gracia de Dios. Y no solamente a través de palabras, sino a través de lo que nosotros hacemos. Ahora, Pedro les dice a estos hermanos que ellos son extranjeros, que ellos son peregrinos, porque no son de esta patria. Su patria está en otro lado, está en el cielo, ¿no es cierto? Somos ciudadanos celestiales. Y Pedro les dice, en medio de este mundo que muchas veces es opuesto a los cristianos, ¿cómo es que ellos van a cumplir con esa misión de ser testimonio vivo? Y él les dice, ¿cómo van a ser? Viviendo en santidad. Y él dice, sed santos así como yo soy santo. Les dice, tienen que sujetarse a las autoridades. Y es interesante pensar que la manera como nosotros reaccionamos a la autoridad va a demostrar lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cómo es nuestro carácter? Ahora, sin olvidar que también un día las autoridades tendrán que dar cuenta a Dios de la forma como ellos han ejercido su autoridad. Y Pedro se enfoca, estamos hablando de los primeros 2 versículos y la primera parte del capítulo 3. Pedro se enfoca en 2 grupos que eran vulnerables y que estaban sobre todo sufriendo, ¿no es cierto? Eran los esclavos cristianos y eran también las esposas cristianas. Y recordemos que en aquellos tiempos el padre de familia ejercía gran autoridad y gran dominio sobre su casa, ¿no es cierto? En sus manos estaba la vida y la muerte de sus esclavos, de su esposa, de sus hijos. Y el asunto se hacía grave cuando el esposo no era cristiano y quería obligar a los hijos, a los esclavos, a sus esposas a renunciar a Jesús. Era un tiempo difícil. Y Pedro les da un consejo. Era verdad que esta situación era una situación, este hostigamiento era algo injusto, pero rebelarse con violencia va en contra del ejemplo que Jesús les dejó a ellos y nos dejó a nosotros. Vamos a proyectar ahí. Primera de Pedro 2, 21 y 23. Esto les dice y nos dice a nosotros: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y esto es algo profundo que Pedro está diciendo. Y quizá muchas veces, como alguien decía, escuchamos esto y es como el agua que cae en una piedra. Solo moja por fuera y la piedra se seca enseguida y no penetra. Pero es algo que nosotros debemos tomar en cuenta, porque ¿cómo era que estas personas podían dar testimonio del amor y de la gracia de Dios al mundo? Era siguiendo el ejemplo de Jesús. Y creo firmemente, estoy seguro, y es para nosotros, que de la misma manera es como nosotros los creyentes, como vencemos el mal. Lo resistimos y seguimos el ejemplo de Jesús, mostrando la bondad y la generosidad de Jesús al mundo. Ahora,
el capítulo 3, a partir del verso 8, el apóstol Pedro va a terminar esta sección sobre el sufrimiento de los cristianos y se enfoca en los cristianos en general para dar una instrucción general sobre cómo deben vivir ante una sociedad que muchas veces era hostil a ellos y también entre hermanos. Y el verso 8, primera de Pedro 3:8, esto fue ya expuesto anteriormente, ¿no? Estamos recordando que nuestra mente es frágil y se olvida. Primera de Pedro 3:8 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Cómo dice Pedro que debemos vivir los creyentes? Le está diciendo que debemos vivir en armonía. ¿Y cómo vamos a vivir en armonía? No significa que todos vamos a pensar igualito y vamos a estar siempre de acuerdo. Lo que está diciendo es que debemos ser de un mismo sentir, compasivos, tratándonos como hermanos y hermanas, tratándonos con compasión y amor, siendo amigables. Ahora, la nueva traducción, la NBI, Nueva Versión Internacional, traduce así este versículo. Dice: en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Y el comentario del diario Vivir dice así, quiero leer textualmente lo que ellos dicen con respecto a este versículo. Primera de Pedro 3:8 dice: Pedro presenta 5 elementos clave que deben caracterizar a cualquier grupo de creyentes. Y piense usted, piense quizá como iglesia, pero también piense usted como miembro de la iglesia. Armonía al buscar las mismas metas, compasión al responder a las necesidades de los demás, amor al ver y tratar a los demás como hermanos, compasión al ser sensibles en nuestro afecto e interés, y humildad al procurar animar a otros y regocijarse con los triunfos de los demás. Entonces, vivir en armonía significa demostrar compasión mutua, compartir penas y alegrías. Y Jesús dijo, ¿no es cierto? ¿Qué dijo? Llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Y alguien haciendo comentario de esta cita decía que es fácil llorar con los que lloran y nos condolemos del que está sufriendo y muchas veces también nos salen lágrimas, pero reír con el que ríe, bueno, a no ser que sea de un chiste, pero reír porque está feliz, porque le va bien en la vida, a veces en el corazón a lo mejor hay un poco de envidia y no queremos hacerlo, pero Jesús nos dijo llorar con el que llora y reír con el que ríe. Vivir en armonía significa que nosotros nos tratamos como hermanos, como miembros de la familia de Dios, que nosotros podemos perdonarnos entre nosotros, porque muchas veces nosotros somos egoístas y a veces pues nos lastimamos, pero podemos demostrar el amor de Dios y la misericordia de Dios entre nosotros. Eso es lo que Dios espera. De esa manera seremos un testimonio vivo al mundo. Demostraremos al mundo que en verdad nosotros somos una familia. Y como mencionaba el pastor Domingo en estos días, pues la familia, una de las familias de nuestra iglesia, la familia del pastor Iván, estaba pasando momentos difíciles, muy difíciles relacionados con la salud, ¿no es cierto? Casi todos los miembros de esta familia se enfermó de gravedad con el COVID. Pero esta ha sido una buena oportunidad para que algunos hermanos demuestren su compasión a esta familia de diferentes maneras. Y todavía no se han recuperado, así es que todavía tenemos la oportunidad de demostrarles compasión, nuestro apoyo. Y creo que muchas veces Dios pone pruebas como personas, como familias y también como iglesia, porque esta ha sido una prueba como iglesia, para que nosotros aprendamos las lecciones. Y creo que Dios está queriendo que aprendamos en verdad a que vivamos en armonía, que seamos compasivos unos con otros, a que nos preocupemos
por lo que le pasa al hermano. Y quizá pues debemos decir: Dios, perdónanos. Muchos han demostrado amor, compasión, y quizá otros un poco, no sé, quizá no han tenido la oportunidad. Pero bueno, en el verso 9 de Primera de Pedro nos dice que no solamente debemos vivir en armonía como familia de Dios, sino también cómo debemos responder a los que están fuera, a una sociedad que muchas veces es hostil a nosotros, contraria a nosotros. Y cómo debemos comportarnos aún entre nosotros como cristianos. Y este verso, como el anterior, es fuerte. Mire lo que dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. ¿Qué es lo que Pedro nos está diciendo? No con violencia, no con arrogancia, sino como lo hizo Jesús. Y otra vez, hermanos, la porción de Primera de Pedro 2, 21 al 23. Y ojalá que nos podamos aprender de memoria este texto. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hay una ley que es una ley del hombre civilizado, que dice que para que haya justicia debe hacerse pagar al ofensor conforme al daño causado. Y creo que nosotros conocemos la ley del talión. ¿Qué dice la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Y sabe que en el libro de Deuteronomios, en la Biblia, nosotros encontramos en Éxodo 21, 23, 24, dice: pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y estaba refiriéndose a esta ley, a la ley del talión. Y obvio que lo que era una ley revolucionaria, porque lo que trataba era de evitar que haya un desmán. Porque naturalmente, por naturaleza, el ser humano, cuando se siente ofendido, quiere devolver el doble. Si le sacan un ojo, quiere sacarle los dos. Si le cortan un pie, pues quiere cortarle los dos como venganza. Es algo natural, y esta ley quería de alguna manera regular ese asunto. Sin embargo, Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Maestro, enseñó lo contrario. Y Pedro aprendió bien la lección. Y vamos a leer una porcioncita. No nos vamos a extender mucho en el mensaje, pero quiero que leamos esta porción en Mateo capítulo 5, 38 al 48, donde Jesús nos dice algo con respecto a esto. ¿Qué dice? Oísteis que fue dicho: ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Y Pedro
había asimilado muy bien esta enseñanza y eso era lo que él enseñaba. Por eso él dice, ¿no es cierto? Él desechó la ley del talión y aceptó esta ley superior de Jesús. Por eso él dice, no devolven mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredaseis bendición. Y sabe que en el colegio, en la universidad, en la escuela, les toman exámenes, ¿no es cierto?, para pasar de grado. Y una prueba. Y traté de buscar una palabra para poner aquí, yo no sé, una manera fuerte, contundente, una manera tremenda de cómo nosotros somos probados. Es cuando nosotros somos llamados a devolver bien por mal y bendición por maldición. Porque la tendencia natural del ser humano es lo contrario. Allí es cuando usted es puesto a prueba. Su cristianismo es puesto a prueba. Y sabe que en el reino de los cielos es inaceptable la venganza. El insulto a una persona, cualquiera que sea, es inaceptable. Jesús nos pide que nosotros desechemos esa tendencia natural de herir a quienes nos hieren. Digo que es una tendencia natural y fuerte, pero Jesús quiere que nosotros sigamos sus pisadas, su ejemplo. Ahora, podemos ilustrar esto de muchas maneras, pero se me ocurrió preguntar, ¿cómo reacciona usted cuando se le cruza un carro? Muchas veces maldiciendo, amenazando, gritando, haciendo ademanes obscenos, insultando. ¿Cómo reacciona usted cuando usted se siente amenazado, se siente maltratado o se siente o piensa que ha sido tratado injustamente? Muchas veces y con mucha frecuencia también nosotros somos amenazantes, nos alteramos, reclamamos, insultamos, amenazamos con vengarnos. Pero esa no es la manera de actuar que Dios espera de nosotros. Y va a ser probado en esto. Voy a ser probado en esto y hemos sido probados en esto. Cuando compartimos a veces situaciones como pastores, Pastor Iván, Pastor Domingo, y conversamos para orar, a veces compartimos de estas circunstancias. Porque en el corazón hay dolor cuando a veces sufrimos algún tipo de injusticia. Pero Jesús espera que nosotros sigamos su ejemplo. Y quiero terminar leyendo un resumen que el apóstol Pablo hace en Romanos 12, 17 al 21, porque también como buen discípulo de Jesús, él asimiló esta enseñanza y eso era lo que él enseñaba a las iglesias. Romanos 12, 17 al 21 dice, no paguen a nadie, y voy a leer en la Nueva Versión Internacional, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. ¿Cómo vamos nosotros a demostrar amor y misericordia y la gracia de Dios a este mundo? Siguiendo el ejemplo de Jesús. Que Dios nos ayude, hermanos, a recordar lo que Jesús nos pide, a mostrar compasión, a recordar que también nosotros somos un pueblo escogido, que tenemos una misión especial,
a responder a las necesidades de los demás con amor, a devolver bien por mal, a cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado, de mostrar al mundo su amor, su gracia, su misericordia.